y que se hagan las acciones correctas con inteligencia para darle protección no a las gentes, no solo a las gentes, sino a toda una región. Yo no quisiera vivir en Tamaulipas, lo digo con todo cariño y aprecio, pero no necesito estar ahí para sufrir el problema que veo que sufren. De tal manera que, pues subo a la tribuna a manifestar mi desacuerdo con esta decisión que ha tomado la comisión de desechar mi punto de acuerdo. Aunque lo desechen, el problema existe, ahí está, lamentablemente, para esos paisanos, para esos mexicanos y esas mexicanas, que deberíamos de solidarizarnos todos, de estar como un solo cuerpo y ver cómo ayudamos, cómo cooperamos para que se recuperen esos territorios que es natural, que es evidente, se han ido perdiendo, han caído en la ingobernabilidad poco a poco. Es cuanto, presidente. Senador Velázquez, ¿no abordaría los dos de una sola vez? El de Karina. El de Karina. Muy bien. Este es en apoyo. La semana pasada se llevó a cabo una marcha por la paz en varios puntos de la República. Morelos y el Distrito Federal fueron los más nutridos. Esta movilización fue convocada por el poeta Javier Sicilia, un padre, un ciudadano, como todos nosotros, que demanda justicia frente al brutal asesinato de su hijo de 24 años y de varios más. La marcha fue organizada y apoyada por la sociedad civil y deudos de víctimas de la mal llamada guerra contra la delincuencia organizada. La movilización se difundió y se multiplicó a través del correo electrónico, del Twitter, del Facebook y demás redes sociales. La sociedad civil organizada salió a las calles a exigir seguridad, paz y respeto, para expresar hartazgo, ira y fastidio del sistema que no ha podido asegurar las mínimas garantías del Estado de Derecho, la vida y la seguridad. El lema de las pancartas y la expresión más enconada fue "Estamos hasta la madre". Esta expresión es mínima frente a la realidad de la situación. La violencia ha cobrado más vidas de inocentes que nunca antes en la historia. La delincuencia organizada ha tomado la vida de niñas, niños y adolescentes, de jóvenes, adultos, mayores, mujeres y hombres. Los daños colaterales de la violencia no respetan nada ni a nadie. El año 2010, en el país se registraron 153 muertes por homicidio en niños de 0 a 4 años y 419 en adolescentes de entre 15 y 17 años. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas, la población menor de 18 años y los bebés son quienes se encuentran en mayor riesgo de sufrir muerte por homicidio. En el centro del país, el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Michoacán concentran el 78% de los homicidios de menores de 18 años. En la región sur ocurren el 18% de los homicidios contra niños de 0 a 4 años. Chiapas y Guerrero son los que más asesinatos registran. La tasa promedio de entidades como Chihuahua es superior a la nacional en homicidios de niños. El Estado aporta más del 50% del total de casos en la región, solo seguido por Durango y Tamaulipas. Aquí, en ese estado, es a donde desafortunadamente le tocó vivir y morir a Karina Ivette Ibarra Soria, de 16 años, que fue baleada por agentes federales a fines del mes de enero del año en curso en Ciudad Juárez y que falleció en la madrugada del 31 de enero de este año. Karina fue hostigada por agentes federales, luego fue baleada y perdió la vida como uno más de los miles que han perdido la vida en ambos bandos de esta obtusa guerra. Sin embargo, algo más hace eco en este caso, y es que como muchos otros jóvenes, por hecho de ser joven, fue acusada de pertenecer a la delincuencia organizada.
Hasta el momento no se ha probado participación en algún ilícito de la víctima y, sin embargo, hasta el momento no ha sido aclarada la forma en que le fue arrebatada la vida, donde participaron elementos de la Policía Federal. Por eso me congratulo con el de la Comisión de Seguridad Pública, por el cual el Senado solicita a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informe de los resultados de la investigación sobre el asesinato de Karina Ivette Ibarra Soria. Finalizo. La carta de Javier Sicilia nos envía, porque está dirigida a todos los políticos y funcionarios. Entre muchas otras cosas dice: no hay vida sin persuasión y sin paz. Y la historia del México de hoy solo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado. Solo conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos acostumbrarnos. No nos acostumbremos. Gracias. Felipe González le solicita si acepta una pregunta. Amable en decirnos en cuál parte del resolutivo no está de acuerdo. El problema fue de que no es la Secretaría de Seguridad Pública la que lleva dentro de sus facultades un control de desplazados, y los desplazados se van por temor, por falta de garantías o porque los agreden y tienen que huir de la violencia. Entonces no llevan no se lleva un control de ese fenómeno ahí en el resolutivo. Todos los miembros de la comisión vieron que no era posible que esas instancias lo llevaran. Quienes sí tienen que llevar ese control, usted lo sabe, son los municipios, que inclusive dan la certificación de la residencia de las personas, etcétera, y en un momento dado en los gobiernos de los estados. De ahí que fue por lo que se hizo este dictamen ahí, pero sí nos gustaría mucho que usted nos hiciera saber a la comisión qué otra cosa deberíamos de hacer para cumplimentar con ese fenómeno, con esa información para el Senado, que para mí me resulta que sí debe ser. Nada más que creo yo que no son las instancias las que desafortunadamente era la propuesta y no podíamos modificar la propuesta. Pero sí me agradaría mucho si me puede decir, señor senador, desde su perspectiva, qué es lo conducente a eso. Gracias por su respuesta. Adelante, senador. Gracias, senador. Y por eso dije en mi intervención que es habitual que las comisiones, cuando sesionan, reenderecen, redirijan las solicitudes que se plasman en nuestras iniciativas o en nuestros puntos de acuerdo. Usted mismo está dando una salida que no estoy de acuerdo, que sean los municipios. Los municipios no tienen la estructura para llevar esta estadística. Sí la debe de tener las instancias estatales o incluso las federales, como debería de ocurrir con seguridad pública o con gobernación, para poder llevar una estadística. Lo que sí estamos reconociendo con esto es que no hay instancia alguna en el país que esté llevando un registro, y eso es lo que nos debemos de preocupar. De ahí debió haber salido el punto de acuerdo. Me comprometo a rehacer el punto de acuerdo y redirigirlo. Gracias, senador.